empiezas con tu exposición. Si os parece, antes de que empiece Álvaro, pues deciros que justo al final pues tendremos, si queréis, la ronda de preguntas, de cuestiones, cualquiera que quiera formular pues una cuestión lo puede hacer pues simplemente abriendo el micro, o si queréis hacerlo a través del chat, pues también podéis hacerlo, sin problema, ¿vale? Y ahora sí, te dejo, si quieres, con esta exposición y nada, todo tuyo. Vale, pues nada, en primer lugar, muchas gracias, Javier, por la presentación. Y nada, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues quiero agradeceros vuestra asistencia a este webinar. Vamos a comenzar a compartir la presentación. Vale, no sé si me podéis confirmar que se escucha bien el audio y que está... Sí, se ve la presentación y se escucha correctamente, Álvaro. Pues nada, como ya me ha presentado Javier, mi nombre es Álvaro Rebé y formo parte del grupo de docentes del Máster BIM en gestión eficiente de edificios. En esta presentación pues vamos a tratar el tema de los edificios de consumo de energía casi nula en el contexto del nuevo Código Técnico de la Edificación del año 2019. Pretendo que esta presentación sirva como una breve introducción que ofrezca una visión global sobre cómo se justifica el Código Técnico y pues también reflejar qué es lo que han pretendido los legisladores en este documento. Vale, empezamos viendo en primer lugar el índice de la presentación, que va a partir con un contexto normativo para ver desde dónde estamos y hacia dónde pues está yendo la normativa. Vamos a ver un poco un tema que no está del todo claro, que son los plazos de aplicación, que vaya, en breve pues ya será de obligado cumplimiento. Vamos a hacer un poco de repaso al anterior Código Técnico de la Edificación y vamos a ver los cambios de este nuevo documento pues respecto al anterior del año 2013. Vamos a hacer pues también un pequeño repaso a todo el tema de edificios de consumo casi nulo, con algunas definiciones, pues tanto de las directrices europeas como del Código Técnico. Vamos a ver la estructura y los documentos auxiliares pues, que tiene el Código Técnico. En especial, pues vamos a ver los indicadores del apartado del documento básico de ahorro de energía 1 y el documento básico de ahorro de energía, el H0. Después vamos a ver unas cuestiones auxiliares que no tienen relación directa con los indicadores principales, pero son necesarias para entender correctamente el código técnico. Y por último, ya si tenemos tiempo, pues vamos a ver cómo se proyectan edificios de consumo de energía casi nula y pues un poco alguna reflexión final. Bueno, a los técnicos, empezamos con el contexto normativo, a los técnicos nos suele gustar saber de dónde vienen las cosas, cuáles son sus principios y el por qué se hacen de esa manera. Aunque por lo general no es necesario conocer en profundidad el contexto normativo por el cual se ha actualizado el Código Técnico en 2019, pues sí que es útil tener una idea general, ya que nos da pues, una idea general del por qué se han implementado los cambios e incluso pistas sobre cómo llegar a justificarlo. Empezamos diciendo que uno de los puntos marcados para alcanzar los objetivos de sostenibilidad a los que se ha comprometido la Unión Europea hace directamente referencia a los edificios. En su conjunto, los edificios son responsables aproximadamente del 40% del consumo energético de la Unión Europea y aproximadamente también del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto lo sitúa pues, como uno de los temas prioritarios a tratar en eficiencia energética. Partiendo de esta base, aparecieron los objetivos para el año 2020, para este año, que pretendían reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar también un 20% el uso de energías renovables y, además, mejorar la eficiencia energética en las edificaciones. Pues para cumplir este objetivo apareció la Directiva Europea de Eficiencia Energética de los Edificios, también llamado EPBD, del año 2010, donde se habla directamente de los edificios de consumo de energía casi nula y se establecían los plazos para adaptar el parque inmobiliario de los países, marcando el año 2020 como el año en el que todos los edificios nuevos fueran considerados de consumo de energía casi nula. Los edificios
pues, de las instituciones pues, ya tenían que estar siendo de consumo de energía casi nula desde el año 2018. Vaya, en el siguiente punto en el que estamos ya prácticamente inmersos son los establecidos para el año 2030, donde, pues, por un lado, se aumentan las exigencias hasta conseguir una reducción del 40% las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar un 27% el uso de energías renovables y también, pues, continuar con esa progresión en la mejora de la eficiencia energética de los edificios. Los plazos de aplicación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta y sobre lo que existen ciertas dudas es sobre este periodo de aplicación. Aunque es cierto que desde el Ministerio están haciendo, pues, yo creo, un esfuerzo por ser más cercanos y acercarse a los profesionales, pues también es cierto que muchas veces la tarea de divulgación pues, recae entre nosotros los formadores o también las empresas que están interesadas en el código técnico. En primer lugar, pues, vaya, es que entre los alumnos de las últimas ediciones del máster, que ya hemos empezado a tratar el nuevo código técnico y la edificación, y por qué justificar este nuevo código técnico, sí, cuando empezamos a verlo, pues aún estaba el otro disponible y en principio pues era más sencillo hacer que los edificios pues cumplieran. Y nada, la respuesta fácil es decir que hay que tener pues una visión a largo plazo y que no se puede justificar un código técnico que va a quedar obsoleto en cuestión de meses y ya en días. Pero vaya, yo considero que es cierto que los técnicos tenemos que tener una visión a largo plazo y adaptarnos pues, al cambio de paradigma que está teniendo en estos momentos la construcción. Vale, bueno, vamos a continuar con la presentación para ya explicar exactamente cuáles son los plazos de aplicación. Pues el Código Técnico del 2019 está vigente, ya está vigente. Se empezó a estar vigente desde el día posterior a su publicación, su publicación en el BOE, que esto fue el 28 de diciembre del año 2019. Ya a finales de año sacaron ya esta nueva normativa. Pero bueno, en principio se estableció un periodo de aplicación voluntaria. En un primer momento fue de 6 meses, aunque debido a la excepcionalidad de este año, debido al estado de alarma, pues se ha ampliado. Y el Código Técnico del 2019 pues no es de aplicación obligatoria, según vemos en la presentación, hasta el 24 de septiembre del año 2020, ya en unos días. En este periodo de tiempo pues hemos podido elegir entre la aplicación del Código Técnico del 2013 o en el nuevo del 2019. Bueno, en conclusión, todas las obras nuevas e intervenciones en edificios existentes que tengan que justificar el Código Técnico de la edificación, para las que se solicite licencia a partir del 24 de septiembre, pues ya deben de justificar obligatoriamente este nuevo Código Técnico. Vamos a repasar brevemente los cambios que incorpora este Código Técnico del 2019 frente al anterior del 2013. Lo primero que debe señalarse es que la estructura permanece igual. La estructura de 6 documentos básicos referentes a ahorro de energía pues se mantiene. Los principales cambios pues podemos encontrarlos en el documento básico de ahorro de energía, el apartado 0, en el H0, en el H1 y también en el H4. Y son los que vamos a centrar o a hacer especial hincapié en la presentación. En el primer apartado correspondiente a limitación de consumo energético, pues lo primero que vemos es que se mantiene el indicador de consumo de energía primaria total. Aunque también es cierto que más adelante vamos a ver que también presenta novedades. Pero la principal novedad está en que hay un nuevo indicador, que es el de consumo de energía primaria total. El siguiente punto, que es el H1, pues ha sufrido una transformación total. En principio, ha dejado de emplearse para su evaluación el indicador de demanda energética del edificio. También es cierto que el indicador explícito de la demanda se ha eliminado, aunque esto no quiere decir que la demanda no se controle. Es lógico, lo veremos más adelante, pero la demanda sigue siendo un parámetro crítico en la evaluación de los edificios. Y ya por último, pues vamos a ver que en el H4 también se han producido cambios importantes. En este caso, pues se ha permitido de forma clara el uso de diferentes energías renovables para cumplir con la contribución mínima requerida de aportación renovable de la demanda de ACS. En el Código Técnico del 2013, pues esta contribución, según está en el título, pues hacía referencia únicamente a la tecnología solar, a la solar térmica. Vale.
Los edificios de consumo de energía casi nula, ¿qué son? Vamos a intentar en una diapositiva pues explicar brevemente los conceptos principales y explicar un poco para que nos vaya sonando. En el contexto en el que estamos y buscando pues eso, una perspectiva a largo plazo, se hace necesario aumentar la sostenibilidad de los edificios. Cuando compramos, por ejemplo, un coche o buscamos electrodomésticos, pues un factor importante a la hora de comprarlo pues es la eficiencia de ese producto, o en el caso de los coches, pues el consumo de combustible. Esto, no sucede tanto con las viviendas, a pesar de que es un bien que tiene una vida útil pues muy superior a las anteriores y que por lo tanto va a estar mucho más tiempo en uso y va a tener una influencia pues mucho más a largo plazo. No vamos a entrar en el problema del parque edificatorio existente y las enormes pues, ineficiencias que presenta actualmente, porque bueno, eso daría para otra charla, pero el Código Técnico del 2019 pues, también hace referencia a esa renovación del parque edificatorio. Continuando con este apartado y viendo ya la diapositiva, pues vamos a ver qué es un edificio de consumo de energía casi nulo, cómo se define. Pues nos encontramos varias definiciones. En primer lugar, pues leo literalmente, según las normativas europeas, un edificio de consumo de energía casi nulo se define como un edificio que tiene una eficiencia energética muy alta, donde la cantidad de energía requerida es cercana a cero y esta debe cubrirse en gran medida con fuentes de energía renovable, incluida la energía procedente de fuentes renovables producida in situ o en el entorno. Esto tiene su traducción a la reglamentación española y el Código Técnico define un edificio de consumo de energía casi nulo como aquel edificio nuevo o existente que cumple con las exigencias reglamentarias establecidas en el documento básico de ahorro de energía, en lo referente a la limitación de consumos energéticos para edificios de nueva construcción. Bueno, esto es, lo que quiere decir es que los indicadores que veremos más adelante de consumo de energía primaria no renovable y consumo de energía primaria total, pues para edificios nuevos. En resumen, todos los edificios nuevos que se construyan de acuerdo con el documento básico de ahorro de energía del 2019, el código técnico, pues serán considerados de consumo de energía casi nula. También lo serán los edificios existentes, pues que cumplan con los niveles de edificios nuevos en los indicadores que acabo de mencionar. Vaya, las definiciones pues están bien, pero lo que nos puede interesar es tener pues ideas sobre cómo conseguir que los edificios pues consigan cumplir con la normativa y ser considerados de energía casi nula. Pues básicamente, resumiendo a lo bruto, pues se puede resumir en 5 puntos, que es una orientación óptima del edificio. La orientación afecta en gran medida a los huecos, pero un punto que no es tan estudiado y que pues cada vez va a tener más importancia es la posibilidad de aprovechar la orientación del edificio pues, para conseguir una optimización en la ventilación, un parámetro que es también muy relevante. Después, pues un tratamiento del envolvente, tanto en elementos opacos como los puentes térmicos, que los elementos tengan unos niveles de aislamiento pues, aceptables por la normativa. Compacidad, parámetro fundamental en la justificación del nuevo código técnico. Ya se verá más adelante, pero afecta incluso a los límites de algunos indicadores. Para el que no conozca el término, la compacidad es la relación entre el volumen encerrado dentro del envolvente. También la protección de los huecos, bien a través de elementos fijos o elementos de sombra estacionales. Y por último, integración de fuentes de energía renovable. Está puesto en último lugar y no es casualidad. Debemos intentar conseguir pues, que los edificios tengan un comportamiento pasivo adecuado y además utilizar energías renovables. Ya no vale como en el anterior código técnico, donde si utilizabas renovables conseguías justificar todo pues, de una forma bastante holgada. Ahora pues hay que tener en cuenta todo lo anterior y además fuentes de energía renovable. Vale, vamos a ver un poco la estructura de este código técnico. Como ya hemos comentado, se mantienen los 6 documentos principales y ya estaban presentes en el anterior código técnico, pero cabe mencionarlos, que son los documentos de apoyo, que son interesantes para comprobar conceptos específicos como, por ejemplo, las condensaciones o los puentes térmicos. El documento principal pues, está
organizado con el H0, que es la limitación del consumo energético, el H1, las condiciones para el control de la demanda energética, el H2, el RITE, las condiciones de las instalaciones térmicas, el H3, las condiciones de las instalaciones de iluminación, el H4, la contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de energía caliente sanitaria, ya no es solo la energía solar térmica, ya son todas las energías renovables, y por último el H5, la generación mínima de energía eléctrica. Vale, ya vamos a pasar a lo que serían los indicadores principales. En primer lugar, pues vamos a pasar al DBH0, y lo que dice este documento pues, es que obliga a que los edificios se proyecten para un consumo reducido de energía y que éstas se satisfagan en gran medida mediante el uso de energías procedentes de fuentes renovables, como ya hemos estado mencionando a lo largo de toda la presentación. Vamos a ver sus tres indicadores principales, que son el consumo de energía primaria no renovable, que limita el consumo de energía procedente de fuentes no renovables, el consumo de energía primaria total, que limita las necesidades totales de energía del edificio, y también tiene un indicador que es necesario de cumplir, que son las horas fuera de consigna, que este indicador lo que hace es asegurar que se mantienen las temperaturas de consigna del edificio durante todas las horas de ocupación del edificio, con un pequeño margen de maniobrabilidad, que es el 4%. Hay hasta un 4% de horas que se puede saltar ese margen. Ya esa decisión de los técnicos, el suponer si ese 4% es aceptable o es muy alto. Por ejemplo, en terciario puede considerarse alto y en residencial pues incluso bajo o aceptable. Vale, vamos a empezar viendo el primer indicador con un poco más de detalle, que es el de consumo de energía primaria no renovable. El objetivo de este indicador es limitar el uso de recursos no renovables, en concreto para reducir las emisiones pues asociadas a los consumos de gases de efecto invernadero. De esta forma pues, se favorece la independencia energética y se evita el agotamiento de recursos no renovables. Son todo directrices del EPBD que se han ido adaptando. Pues este indicador sintetiza la eficiencia energética del edificio. Como se ha comentado antes, pues se recogía ya en la sección del H0 del Código Técnico del 2013, aunque en el caso de terciarios, y aquí está la novedad, pues para justificar edificios nuevos o ampliaciones de edificios de uso terciario, la justificación antes, en el Código Técnico del 2013, pues se basaba en obtener una eficiencia de clase B. Ahora es como los edificios residenciales, se justifica frente a unos valores tabulados. Pues, por ejemplo, en residencial los valores límites están recogidos en la tabla 3.1.a y están en función de la zona climática. Aquí lo podemos ver en la presentación, de forma gráfica, pues la misma tabla. Y para terciarios, ese límite está establecido en función de la carga interna media y se refleja en la tabla 3.1.b. Abajo en la siguiente gráfica, pues se puede ver cómo va aumentando el límite en función que vamos aumentando la carga interna media del edificio. Vale, el indicador de consumo de energía primaria total. Pues este indicador, como hemos dicho, es un indicador nuevo. Y su objetivo es asegurar un equilibrio entre el uso eficiente de energía procedente de fuentes renovables y el uso de estrategias de reducción de la demanda. Pues lo que hace este indicador es condicionar el modo en el que se logra la eficiencia energética global. No es suficiente, como ha estado pasando durante mucho tiempo, con el uso de fuentes de energía renovable, sino que además es necesario pues, combinar la estrategia de utilizar energías renovables con la de reducción de la demanda. Este indicador, al reflejar todas las necesidades de energía primaria del edificio, independientemente de su origen, ya sea energía procedente de red, energía procedente de medio ambiente, de las bombas de calor, o la producción in situ de energía renovable, el indicador actúa a modo de generalización del concepto de demanda, aunque es cierto que también se integra el impacto del modo en que se satisfacen pues las necesidades. Aquí de nuevo pues tenemos el valor límite del indicador para edificios de tipo residencial, que está recogido en la tabla 3.2.a en función de la zona climática. Para edificios de uso distinto al residencial, pues al igual que pasaba en el otro indicador, pues el límite está establecido en función de la carga interna media.
Vale. ¿Y cuáles son los consumos que se tienen en cuenta para el cálculo del H0? Pues los consumos considerados son la calefacción, la refrigeración, el ACS, el agua caliente sanitaria, la ventilación, el control de la humedad y para terciarios también la iluminación, únicamente para terciarios. Para edificios residenciales, en principio, este consumo no se tiene en cuenta. De esta forma, pues se quedan fuera servicios como los electrodomésticos, por ejemplo, que sí que influyen en la carga térmica de los espacios a través de las condiciones operacionales, aumentando la carga, pero que no influyen en los consumos, no se contabilizan los consumos. Da igual que tengas un electrodoméstico muy eficiente o poco eficiente, que no va a contabilizar en los consumos para la justificación del H0. Vale, ya pasamos al siguiente apartado, que es el H1, donde las condiciones para justificar este apartado pues han cambiado completamente. Las condiciones están reflejadas en la diapositiva. Hay algunos indicadores parciales que sí que se siguen manteniendo, que son los indicadores que hemos llamado secundarios, como son las transmitancias por elementos, las descompensaciones entre unidades de uso y el control de las condensaciones, por ejemplo, que siguen estando presentes y se tienen que justificar. Pero los indicadores principales, como son la transmitancia global de la envolvente térmica, el control solar de la envolvente térmica o el control de la permeabilidad al aire de la envolvente térmica, pues son nuevos, son indicadores nuevos y hay que estudiarlos y ver cómo se justifican. Es cierto que en esta presentación pues, nos vamos a centrar, como digo, en estos indicadores principales, pero vamos a mencionarlos brevemente. Los secundarios. Como novedad, de este código técnico pues se deben de comprobar todos los elementos que forman parte de la envolvente. Ya pasaremos en una diapositiva posterior a estudiar lo que es la envolvente, pero en el anterior código técnico, y esta es una novedad bastante importante, solo se comprobaban los cerramientos que formaban parte de los espacios habitables. Este, a priori, es uno de los puntos que más sorprende cuando intentamos justificar el nuevo código técnico. Cuando nos enfrentamos por primera vez a él, pues enseguida empieza a fallar elementos que pues, en el anterior código técnico ni nos habíamos planteado, ni se habían tenido en cuenta. Como por ejemplo son los muros de sótanos de garajes, que se pueden considerar como espacios no habitables. Pues en el código técnico, si los incluimos dentro de la envolvente y no están aislados, pues nos pueden dar problemas. Vale, ahora vamos a ver los indicadores principales ya. El H1, como he comentado, pues obliga a un diseño y una construcción del edificio pues que parta de una demanda de energía reducida. Y para alcanzar las condiciones de confort, pues de acuerdo al uso del edificio y a las condiciones climáticas del entorno, muy importante. No es independiente el control de la demanda energética con la situación del edificio. El objetivo de conseguir edificios con una pues, baja demanda de energía se consigue, en primer lugar, mediante el diseño de edificios con un buen comportamiento bioclimático y también pues, controlando la calidad de la envolvente, que es lo que trata este apartado. Y para ello tenemos tres nuevos indicadores, que son la transmitancia térmica global, que asegura un nivel mínimo de aislamiento del edificio, un parámetro que es el control solar, que busca la protección de la radiación solar reflejada en el mes de julio, que en principio es la más desfavorable, y por último también la permeabilidad del edificio, que obliga a los edificios pues, a asegurar la estanquidad al aire. Vale, vamos a ver con un poco más de detalle cada uno de estos tres parámetros. En primer lugar, pues tenemos el indicador de transmitancia térmica global, que su objetivo es asegurar la eficiencia de la envolvente térmica en relación a la transmisión de calor, teniendo en cuenta el volumen habitable protegido y la superficie de intercambio térmico con el exterior, que esto es importante. El indicador de transmitancia térmica global pues, se basa en el coeficiente global de transmisión de calor, repercutido por la superficie de intercambio con el exterior. Está calculado pues, a partir de las transmitancias térmicas y superficies de los elementos que forman parte de la envolvente. Otra vez la envolvente vuelve a salir, y de un factor de ajuste según la fórmula que tenemos en la diapositiva. Pues también, como vemos, pues influyen tanto los elementos opacos, fachadas, cubiertas, etcétera, los huecos, la parte de transmitancia de los huecos y los puentes térmicos. Los valores límite pues, están tabulados en la tabla 3.1.1b y 3.1.1c.
en función de la zona climática y la compacidad. Como hemos comentado antes, la compacidad está presente en este punto y si vemos la gráfica de cómo evoluciona el valor de K-límite frente a la compacidad para las distintas zonas climáticas, pues vemos que se consiguen hasta un 50% de ahorro en este K-límite si utilizamos una compacidad límite de 1 frente a una de 4. Vale, vamos a pasar a otro indicador principal, que es el indicador del control solar, que tiene como objetivo asegurar la capacidad de control efectivo de las ganancias solares en el mes de julio, limitando el impacto pues, de la radiación solar en la superficie de los espacios acondicionados. Los valores límites se establecen en la tabla 3.1.2 y es un concepto nuevo que a priori pues, puede causar también problemas, sobre todo cuando nos encontramos por primera vez justificando el código técnico. Y es que con unos huecos definidos según los estándares del código técnico anterior, pues estamos normalmente bastante lejos de cumplir. Pues según la fórmula de cálculo, se puede conseguir una reducción de radiación pues, a través de los huecos, utilizando elementos de sombra fijos, como pueden ser voladizos o retranqueos, por ejemplo. También se pueden utilizar vidrios bajoemisivos que reducen el factor solar, pero especialmente y sobre todo en residencial, lo que se pretende es el uso de dispositivos de sombra móviles. Bueno, en este punto es interesante, como comentan los alumnos, tener en cuenta a los ocupantes como una parte activa en la eficiencia energética de los edificios. Por un lado, no es muy lógico pensar que si estamos teniendo calor, pues por ejemplo porque nos está entrando mucha radiación solar por las ventanas y estas tienen la posibilidad de cubrirse bien a través de persianas o cortinas, pues que no se utilicen y frenen un poco la radiación. Entonces eso es un punto interesante, que los ocupantes formen parte activa de la eficiencia de los edificios. Vale, ya por último, como indicador de las condiciones para el control de la demanda, tenemos la limitación de la permeabilidad al aire del edificio. Primero, es aplicable en edificios nuevos de uso residencial privado que tengan una superficie superior a 120 metros cuadrados únicamente. Los valores límites se reflejan en la tabla 3.1.3 del código técnico y este parámetro, también es un parámetro nuevo que puede pues, provocar quebraderos de cabeza a los técnicos si se opta por justificar según los valores de referencia. Según está especificado en el código técnico, pues los opacos que influyen en esta limitación de la permeabilidad, pues tienen un coeficiente de caudal de 16 metros cúbicos partido hora metro cuadrado. Y esto provoca que para edificios con una muy mala compacidad, aun sin tener elementos de huecos, que muchas veces pues estos huecos son los que nos favorecen el cumplimiento de este indicador, pues no cumplamos con este valor. Y no sea necesario pues emplear la segunda opción de justificación, que es mediante un ensayo tipo pues blower door. Vale, vamos a pasar ahora a las cuestiones auxiliares y creo que me estoy yendo un poco de tiempo, así que voy a ir un poco más rápido. Mencionar que las cuestiones auxiliares pues lo que hacen es reforzar un poco los conceptos que hemos estado viendo antes. Como hemos comentado, el indicador de demanda ha desaparecido y esto puede sorprender a muchos técnicos, pero lo que se dice en el documento de bases para la actualización del Código Técnico del 2019, que es público y está a la disposición de los usuarios, pues el indicador de demanda en principio pues no es coherente en relación a la ventilación, que puede ser cierto, y no es robusto para evaluar el diseño pasivo del edificio y la calidad del envolvente, que eso ya pues, es un poco más discutible. Es cierto que el valor de la ventilación es uno de los parámetros que más influencia tiene en la demanda de calefacción de los edificios, por no decir el que más, dependiendo de zonas climáticas. Pero para cumplir con los valores que se establecían antes del Código Técnico del 2013 en demanda, pues es cierto que muchos edificios debían contar con recuperadores de calor para poder justificarlos, pero no se contaban los consumos de los ventiladores y los resultados pues al final eran sesgados. Se entiende que el indicador de demanda pues debe contemplar únicamente las medidas pasivas del edificio y los sistemas de ventilación mecánica con recuperadores de calor pues pueden ser considerados sistemas activos ya que tienen consumos.
En definitiva, que al ser tan complicado reducir los niveles de demanda sin aplicar medidas de recuperación de calor, pues se ha optado por incluir indicadores en el H1 relacionados con las medidas pasivas para obtener edificios de consumo de energía casi nula, que son los que hemos visto hasta ahora. Pero vaya, el control de la demanda sigue estando presente por medio de, como hemos comentado también, con el indicador de consumo de energía primaria total y, vaya, pues para la mejora de la envolvente con los indicadores principales de H1. Vale, ya estamos terminando. Vamos a ver un concepto que ha estado rondando toda la presentación, que es la definición de la envolvente térmica del edificio, que es una cuestión importante. En la versión del Código Técnico del 2013, como se ha comentado, solo se realizaban comprobaciones en los espacios habitables del edificio. No se comprobaban los espacios no habitables. Ahora se comprueban todos los espacios que forman parte de la envolvente térmica del edificio. Podemos elegir de acuerdo al anejo C del nuevo Código Técnico qué espacios pues, se pueden incluir en la envolvente y qué espacios no. En el caso anterior que hablábamos de un sótano, pero por ejemplo también para espacios abuhardillados bajo cubierta de residencial. Si los cerramientos de estos espacios no están aislados, la primera idea que se nos ocurre pues puede ser optar por no incluirlos, aunque es cierto que hay que tener cuidado con esto, que en algunos casos pues será necesario aislarlos e incluirlos para aumentar la superficie de envolvente y de esta forma pues favorecer la justificación de la K, por ejemplo. Vale, y como última cuestión auxiliar, debemos hablar de las herramientas que tenemos disponibles para la justificación normativa del nuevo Código Técnico. Aunque esto no es exclusivo del Código Técnico nuevo, sino que ya estaba presente en el del 2013, para la justificación reglamentaria del CTE podemos emplear varios software. Un error habitual es pensar que únicamente es posible la justificación del Código Técnico mediante la herramienta proporcionada por el Ministerio, la herramienta HULC, que es la herramienta unificada LeaderCalendar. Pero en realidad podemos utilizar cualquier herramienta que siga el procedimiento cálculo descrito en el DBH 2019 y en el documento reconocido de condiciones técnicas. Entre las opciones disponibles pues tenemos HULC, que es la proporcionada por el Ministerio, Tecton 3D, también tenemos Cipeterm HE+, ISG Safe y C3X. Cada una de ellas pues tiene sus características específicas, ya no nos vamos a meter porque cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y ya por último, no me voy a extender mucho más en esta diapositiva porque me estoy alargando un poco. Al final se refleja un poco la idea general de los edificios de consumo de energía casi nula, ampliando lo que se ha visto en las primeras diapositivas, que al final era un resumen muy mínimo. Pues para proyectar edificios de consumo de energía casi nula, pues hay que tener en cuenta la compacidad, como ya hemos visto, un factor determinante. La orientación en función de la zona climática, en función de la orientación de los huecos, etcétera, pues es un parámetro también crítico. Protección solar para cumplir con el QSOL de julio, pues es básico. Huecos de altas prestaciones, pues como ya hemos comentado, con permeabilidades mejoradas, con vidrios bajo emisivos, con marcos aislantes, etcétera. Aislamiento de la envolvente, pues un compromiso en el que todas las partes de la envolvente tengan un aislamiento mínimo, teniendo en cuenta que los puentes térmicos pues, deben de reducirse al mínimo. No tiene sentido aislar perfectamente la envolvente y dejar puentes térmicos, pues debe haber un compromiso. La hermeticidad del edificio, pues como hemos visto, el indicador de N50, pues básico también. La reflectividad solar, la inercia térmica, pues estudiar si nos es interesante que nuestro edificio tenga una buena inercia térmica o no. Ventilación controlada, que no puede ser por medios mecánicos, que igual no entramos aquí dentro, pero vaya, es básico para el cumplimiento del consumo de energía primaria total en este caso, para bajar la demanda de determinadas zonas climáticas. Bueno, eso serían un poco las ideas generales. Y ahora, si me permitís, vamos a, ya para terminar, una pequeña reflexión final. Y es que debemos destacar, ya que estamos en mi área de trabajo, que es la simulación energética, pues yo creo que debemos destacar la importancia de la simulación energética de los edificios, bien por medio de software específicos, como los que se ven en el máster, por ejemplo, pues se ve Energy Plus y OpenStudio, pues software específicos de simulación energética. Pues estos software son importantes para la consecución de los puntos marcados en el código técnico.
pues yo desde mi posición de docente intento enfocar la asignatura para que los alumnos pues tengan las herramientas necesarias, no solo para realizar las justificaciones reglamentarias del código técnico, sino para que utilicen las herramientas disponibles para analizar pues, el edificio. Estudiar puntos de mejora que a priori pueden no resultar obvios, pues son útiles las simulaciones energéticas. Al final la simulación pues, nos puede ayudar en este campo, dado que la reglamentación está imponiendo condiciones cada vez más duras, enfocadas, pues como hemos visto a lo largo de la presentación, a conseguir edificios de consumo de energía casi nula. Y ya con esto, nada, muchas gracias por vuestra atención y en principio termina la presentación. Ahora creo que va a haber un turno de alguna pregunta que habéis estado haciendo. Pues gracias, muchas gracias Álvaro por la presentación. Si te parece, vamos a ver si hay alguna cuestión al respecto. Creo que en el chat nos encontramos con alguna. Juan Adrián preguntaba sobre, bueno, la numeración en el eje X de una de las diapositivas que mostraste al principio. Si puedes ir hacia atrás. ¿Qué presentaciones? ¿Qué diapositiva? Perdón. Es una de las primeras. Desplázala y te comento. Creo que podría ser esa, ¿no, Juan? Esta no, la siguiente. Vale, la referida a los cambios respecto al código técnico del 2013, entonces. No, esta tampoco, creo que es la siguiente, ¿eh? Donde se veía una gráfica creciente. Sí, buenas tardes, no sé si me escucha o... Sí, sí. Ah, ¿Cuál es vale, tu soy nombre? yo. Perdona. Juan Adrián, el que tenía Vale, la duda. Juan Adrián, el de la duda, venga, pues dispara, venga. Era la diapositiva que se veía, no sé si era algo de las cargas internas o algo así, comentaba, que es donde se veía las zonas climáticas y estábamos viendo creo que el H0, la tabla, la gráfica esa que enseñó el compañero. Vale. Creo que tenía duda, que no sabía. Sigue, sí. No sé qué se agarró la imagen, pero sí, ¿qué sigue pasando? Esa. ¿A qué hace referencia los números que van desde el 2 hasta el 20 de la gráfica inferior? Que fue lo que me quedó. Vale, había mencionado que los valores límite del consumo de energía primaria total y del consumo de energía primaria no renovable para uso distinto al residencial privado, para edificios de otros usos, edificios de colegios, hoteles, etcétera. Los valores límite estaban en función de un coeficiente, el CFI, que es la carga interna media del edificio. Al final, las condiciones operacionales que tienen los edificios terciarios, que son variantes, pues nos dan como resultado un coeficiente medio de cargas internas. Vale, en función del uso de los ocupantes. Sí, en función del uso del edificio más que de los ocupantes. Las cargas internas pues definen tanto la iluminación como los equipos que tienen una estancia, la ocupación también, pero no únicamente. Entonces, en función del uso que tengan los espacios, pues van a tener una carga interna más alta o más baja. Vale. Y la última duda que tenía era, así, quería preguntar, porque ahora con el nuevo código técnico, ya la severidad climática que se en el código técnico anterior, ¿no? Que se distinguía entre la severidad climática de invierno y de verano. Sí. ¿Por qué se ha excluido la severidad climática de verano? Antes se representaba con los números acompañando las letras de zona climática de invierno. Tenía esa duda, no sé por qué. Sigue teniendo influencia la zona climática de invierno, lo único que para la consecución de los valores límite se ha optado por la severidad de la zona climática de invierno. Es cierto que puede ser perjudicial en algunos sentidos, pero al final es una cosa que se ha optado por normativa.
pero sigue existiendo. Por ejemplo, las zonas climáticas se siguen separando por zona climática de invierno y de verano. Tienen la letra y el número. Vale, muchas gracias. Nada, a ti. Tenemos otra cuestión también de Fernando Ramonet, en el chat, que pregunta sobre la mención de, bueno, hace mención a las bombas de calor. ¿A qué se refiere? ¿A bombas de tipo geotérmica, de agua-agua o aire-agua? Pues a todas ellas. Ahora mismo todas las bombas de calor tienen un componente que se llama de medio ambiente, que es como la energía que se le gana al medio ambiente. En el código técnico nuevo está considerado como renovable y se añade al consumo, al indicador del consumo de energía primaria total. Por lo tanto, ya no es suficiente con utilizar sistemas que sean muy, muy eficientes, porque también está limitado en el consumo de energía primaria total. De ahí toda la referencia que está haciendo a la demanda, que sigue siendo un parámetro importante. Vale, perfecto. Otra de las preguntas de Vicent pregunta sobre la hermeticidad del edificio. Control de calidad del aire, sistemas controlados de renovación de aire. En principio la hermeticidad se controla con el indicador de N50 que hemos visto y no tiene en cuenta los sistemas mecánicos. Lo que controla es la permeabilidad de los opacos, que puede ser más o menos importantes. En el código técnico los legisladores han considerado que era bastante importante. La permeabilidad de los opacos le han dado un valor de 16, frente a los de los huecos, que ahora el máximo de los huecos está en 27 y el mínimo en 3. Dependiendo de zonas climáticas, pues hay que utilizar uno u otro. Entonces, ese indicador lo que pretende es eso, pues que tenga una buena hermeticidad al aire. Si no se puede cumplir con las fórmulas simplificadas que han proporcionado ellos, pues hay que hacer un estudio de blower door. Entonces, al final, aunque no sea obligatorio hacer un blower door, va a haber muchos casos en los que va a ser obligatorio, porque yo estaba haciendo pruebas tanto con los alumnos del máster como en la empresa, y al final hay edificios que, aunque tengan una superficie, una compacidad muy mala, pues no van a cumplir, pero no van a cumplir por el valor de 16 de los opacos. Perfecto. Y nos encontramos con otra de una pregunta de Encarni. Precisamente este tema lo estuvimos discutiendo tú y yo, Álvaro. ¿Qué diferencias veis entre los edificios de consumo de energía casi nula y de este nuevo código técnico y las passive house? Claro, este es un tema que hemos estado discutiendo alguna vez y que es, vaya, quedaría casi para otra presentación, pero bueno, básicamente yo lo que considero es que las passive house es una forma de construcción en el que se persigue la excelencia. Entonces, se utilizan niveles de aislamiento muy altos, ventanas muy altas, ventanas de muy alta calidad, hermeticidad muy alta al aire, etcétera. Pues para conseguir edificios, pues eso, de un consumo muy, muy reducido. El código técnico al final es más genérico. Al final, el código técnico hay que tener en cuenta que se tiene que aplicar a todas las construcciones, a las de lujo y a las viviendas de protección oficial, a tu vivienda unifamiliar que te quieras construir. Entonces, yo creo que el código técnico nuevo sí que se está enfocando a una construcción más pasiva, etcétera, pero los límites impuestos por el Passive House pues no se pueden considerar porque, claro, el código técnico es que, como digo, es muy, muy amplio y tiene que ser aplicado a todos los edificios. Pero vaya, básicamente los dos están enfocados a eso, a reducir la demanda, pero uno con un nivel de excelencia mucho más alto. Perfecto. Y después nos encontramos con otra pregunta de Vicent, que nos pregunta sobre la calidad del aire, cómo se garantiza su renovación, a través de qué valores. Vaya, pues eso es a través del RITE. Para edificios de viviendas tenemos el documento base, el HS3, que marca un poco la calidad del aire mínima para viviendas de una forma simplificada, pero para calidad del aire terciario pues tenemos que irnos al RITE. No está dentro, aunque está dentro del H2, pero ya es una cosa que se escapa un poco de esto. Al final, para hacer certificaciones lo que hay que hacer es introducir los valores que obtengas del RITE. Y de Sí, esta ¿no? forma, pues... En ese sentido no ha cambiado, ¿no? Serían los IDA famosos, ¿no? No, el RITE no ha cambiado. Creo que sí que está pendiente de una actualización, igual que la certificación energética, que en breve tendremos actualización, pero en momento se mantiene. Y bueno, también Encarni lanza la pregunta del millón. ¿Va a ser difícil o costoso a nivel de ejecución y uso de nuevas tecnologías el cumplir con estos nuevos valores?
estos nuevos indicadores de consumo? Claro, esa es la respuesta del millón. Y sí, hay que cambiar la forma de construcción, pero por eso intentaba hacer un poco de referencia al nuevo cambio de paradigma. Al final, es cierto que los edificios, pues al final constructivamente, pues si tenían que meter 3 aislamientos, ahora tienen que meter 6, o si unas ventanas, podías meter unas ventanas normales y ahora tienes que meter unas ventanas de calidad, pues va a haber un precio. ¿Está preparada la sociedad para asumir ese sobrecoste de que va a tener los edificios ahora? Pues al final hay que hacer mucha pedagogía, sobre todo los técnicos, porque es que los edificios no duran 20 años, es que tenemos el parque edificatorio, que la mayoría de los edificios de España tienen más de 50 años, creo que es, y es que al final hay que pensar muy a largo plazo y hay que tener una visión a largo plazo de que esos edificios van a estar consumiendo y siendo ineficientes durante mucho tiempo. Ángel pregunta, Ángela, perdón, entiendo que para edificios terciarios sí que sería necesario usar una ventilación mecánica para cumplir con los estándares del RITE, en vez de usar una ventilación natural. Claro, al final casi todos los edificios terciarios medianamente grandes ya estaban empleando sistemas mecánicos de ventilación. La novedad sobre todo está en los edificios residenciales que, pues, vaya, un poco la idea esa del H1, del control de la calidad del envolvente, de separarlo del indicador de la demanda, pues ha ido un poco por ahí, para que se tenga en cuenta, pero sobre todo en residenciales. En terciario yo creo que ya era una práctica habitual el tema de la calidad del aire. Además, obligaba a la recuperación de calor, ¿no? Claro, en edificios que cumplían una serie de características ya tenían que ir por normativa con recuperadores de calor. Pues no sé si alguno más tiene alguna consulta que quiera hacerle a Álvaro sobre el tema que estamos viendo. Nos comentan que, bueno, Juan Adrián nos dice que sobre estos temas debería de informarse más a la población, sobre todo mediante medios de comunicación, documentales, entrevistas y mesas de debate. Pues tienes toda la razón, Juan. A mí me consta que el Ministerio sí que está haciendo está intentando seguir una estrategia de comunicación, pues para eso, pues como haber un sobrecoste, sobre todo en los edificios, pues intentar como decir que es por algo, que no va a ser por gusto, que al final tenemos que cumplir con unas exigencias europeas que en otros países pues ya están mucho más asentadas y aquí en España pues nos está costando un poco más. Los objetivos son ambiciosos, ¿no? Para la descarbonización son muy ambiciosos. De toda Europa, ¿no? Ya no solo en el parque edificatorio, también estamos viendo cómo los vehículos están sufriendo también una modificación importante. Están predominando los híbridos, pero por necesidad, los híbridos enchufables. Sí, y de hecho creo que va a salir una directriz dentro de poco que tiene que ver con nuestro sector, que es la construcción al final, que va a obligar no sé si obligar o favorecer el instalar placas fotovoltaicas para la recarga de coches eléctricos en bloques de viviendas, etcétera. Bueno, había una modificación del reglamento de baja tensión, sí, ¿vale? Pero eso es del 2014, que obligaba a la preinstalación del sistema para la recarga de vehículos eléctricos. Pero una preinstalación, no te obligaba. Había que tenerlo en cuenta en la previsión de carga del edificio. Y bueno, ya poco a poco, correcto, eso también que tendrán que tenerlo en cuenta, el aumento de las infraestructuras, ¿no? Para ese tipo de, correcto, de vehículos, ¿no? Sí. Bueno, José Luis nos dice que el sobrecoste de la construcción se recupera con el infracoste de la instalación de climatización. Bueno, al final es no sé si se recupera tan fácil con el infracoste de la instalación de climatización, pero es que es a muy largo plazo, entonces hay que tener en cuenta las dos cosas, sí. Y por último, Fernando, que nos comenta que existe un congreso de edificios de consumo casi nulo que se celebra cada año en Madrid. Sí, pero al final lo que estamos hablando un poco es del código técnico, ¿no? Que afecta a todos los edificios nuevos al final. Y sí que es verdad que existe ese congreso y que es interesante, vaya, todas las iniciativas que vayan para dar a conocer más este campo, pues es interesante. Pues muy bien, no sé si tenéis más dudas que queráis formular. También la podéis hacer a través del micro, el que se quiera atrever.
Si no, pues podéis formularlas a través del chat. Y nada, pues deciros, como os comentaba al principio, la idea de estas webinars era daros a conocer nuestra casa, nuestras formaciones. Nosotros pues nos dedicamos a eso, a los másteres, los posgrados enfocados a la edificación, a la energía, todos ellos avalados por la Universidad Europea Miguel de Cervantes y donde, bueno, pues van enfocados preferentemente a perfiles de tipo técnico, ingenieros, arquitectos y carreras afines. Y también que conozcáis al elenco de profesores, ya conocéis a Álvaro, todos ellos están instruidos y son buenos conocedores de la materia que imparten. Y nada, el que quiera entrar en nuestra casa pues tiene la puerta abierta. Ángela creo que pregunta algo más. Pregunta sobre superficie ilimitada de cubiertas, que si sería preferible instalar placas fotovoltaicas o usar una aerotermia para la climatización y el agua caliente sanitaria o una solar térmica. Pues eso es interesante, incluso, vaya, se ha repetido ya esta cuestión y es interesante. No son contradictorias tampoco, ni son excluyentes una de otra. Se puede utilizar placas fotovoltaicas y utilizar aerotermia y ser mucho más eficientes. Al final, cada tecnología, pues es, dependiendo, es que no se puede elegir una sobre otra nunca. Hay que estudiar cada caso, pero bueno, no son excluyentes, se pueden utilizar las dos, se puede utilizar solo una. Al final se exige, por ejemplo, en el H5 unos niveles para terciario que son obligatorios, para residencial en principio pues no se permiten, pero en algunos casos y en algunas tipologías de edificios yo no descarto que sea necesario utilizar las dos tipos. Para H5 también, de hecho, ha cambiado, ¿no? Sí, El ligeramente. ámbito de aplicación, antes, si no recuerdo mal, eran 5.000 metros cuadrados, superficie útil, ahora son a partir de 3.000, ¿no? Sí. Han sido modificaciones, pero sobre todo en relación a terciarios. No sé si cuando habla de aerotermia, yo creo que se referirá más a residencial. Y es cierto que la aerotermia es muy útil en climas templados, pero igual en climas fríos pues no es tan útil o no tiene tanto rendimiento. Es complicado ese tema. Pues, bueno, pues si no tenéis más consultas, si os parece, podemos dar por finalizada la webinar. Nada, muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias por la confianza depositada en nosotros y deciros que, como comenté al principio, periódicamente vamos a ir lanzando webinars de estas características relacionadas con eso, con el mundo de la ingeniería, la arquitectura, el mundo BIM también y el que se quiera sumar, pues bienvenido sea. Nada más, nos despedimos ya. Álvaro, de nuevo muchas gracias por robarnos un poco de tu tiempo, que siempre estás muy atareado. Y nada, espero que nos veamos pronto y que puedas darnos otra charla magistral como la de hoy. Muchas gracias, Javier. Venga, esta webinar quedará grabada y la podéis solicitar a cualquiera de las horas que tenemos a vuestra disposición. Si os parece, pues ya damos por finalizada